Cuando Dios irrumpe en la historia humana, ningún imperio logra sostener sus cadenas por siempre. Quédate, porque verás cómo un esclavo derrotó coronas y abrió mares imposibles ante los ojos de todos. ¿Qué mar o faraón moderno necesitas que Dios enfrente hoy por ti? Imagina un mundo donde la opresión parece inquebrantable, donde el sonido de los látigos marca el ritmo de los días y las oraciones parecen perderse en un cielo de piedra. Egipto dominaba con puño de hierro, confiado en sus dioses, en su ejército y en el río que le daba vida. Pero en medio de ese sistema perfectamente diseñado para esclavizar, el Dios que nadie veía estaba escribiendo una historia que ningún faraón podría controlar. Esta es la crónica de cómo una nación encadenada fue levantada para caminar en libertad, de cómo un niño destinado a morir en el agua terminó hablando cara a cara con el rey más poderoso de la tierra. Y de cómo cada plaga, cada signo y cada paso por el desierto fueron parte de un plan mayor. Israel no siempre fue esclavo. Llegaron a Egipto como huéspedes, cuando José, hijo de Jacob, había ganado el favor del faraón antiguo. Pero el tiempo borra los nombres, y se levantó un rey que no conocía a José ni respetaba su legado. Vio que los hebreos eran muchos, que crecían aún bajo el trabajo forzado, y tuvo miedo. Si una guerra estalla, pensó, ellos se unirán a nuestros enemigos. Entonces convirtió la hospitalidad en tiranía. Los hombres hebreos fueron puestos a fabricar ladrillos, a levantar almacenes, a construir gloria ajena. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. La estrategia del faraón fracasaba delante de sus ojos, así que dio una orden que heló la sangre de las madres: todo varón hebreo que nazca será arrojado al Nilo. El río que daba vida se transformó en río de muerte. Fue en ese contexto que una mujer de la tribu de Leví abrazó a su hijo recién nacido y entendió que no podría ocultarlo por mucho tiempo. Lo amamantó en secreto, lo acunó lejos de los ojos de los guardias, hasta que ya no fue posible. Entonces hizo lo único que una madre de fe podía hacer: preparó una canasta de juncos, la selló con brea para que no se hundiera y puso al bebé en el río que debía ser tumba. No lo entregó al agua, lo entregó a Dios. La hermana del niño siguió la canasta desde la orilla, conteniendo la respiración mientras la corriente la llevaba. Y fue allí, en el mismo Nilo donde morían los hijos hebreos, donde la hija del faraón vio la cesta. La abrió, el niño lloró, y su corazón se conmovió. Es de los hebreos, pensó, pero será mío. Así el niño condenado por decreto real fue adoptado por la casa real. El libertador de Israel creció en el palacio de sus opresores. Moisés creció en palacio rodeado de oro, instruido en la sabiduría egipcia, entrenado en las artes de la guerra. Todos lo veían como un príncipe, pero en su interior algo ardía, sabía que pertenecía a otro pueblo, a esos hombres encorvados que sudaban en el barro. Un día vio como un capataz egipcio golpeaba sin piedad a un hebreo. La injusticia lo atravesó como espada. Miró a los lados, no había testigos, y descargó su fuerza contra el opresor. El egipcio cayó muerto en la arena. Moisés lo enterró apresuradamente, pensando que nadie lo sabría, pero la noticia corrió. Al día siguiente, cuando intentó poner paz entre dos hebreos, uno le dijo con desprecio: ¿vas a matarme como al egipcio? El palacio supo lo ocurrido. El faraón ordenó su muerte. Moisés, el príncipe, se convirtió en fugitivo. Huyó hacia el desierto de Madián, lejos del lujo, lejos de la corte, lejos de la nación que debía liberar. Allí encontró refugio en la casa de Jetro, se casó con Séfora y se convirtió en pastor. Pasaron los años y todo indicaba que su vida quedaría marcada por la rutina y el silencio. Pero Dios no se olvida de sus promesas ni de los clamores de su pueblo. Mientras Israel gemía en Egipto, el Señor preparaba a su libertador en la soledad. Un día, mientras guiaba las ovejas al monte de Dios, Moisés vio algo que detuvo su paso. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Se acercó, y entonces la voz lo llamó por su nombre: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le habló desde el fuego, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, y he descendido para librarlos, ve, porque tú los sacarás de Egipto. Moisés tembló. Ya no era el joven impetuoso del palacio, era un pastor de 80 años. ¿Quién soy yo para ir ante el rey de Egipto?, preguntó. Y la respuesta fue la que sostiene a todos los llamados, yo estaré contigo. Aún así, Moisés quiso saber con qué autoridad hablaría. ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le reveló lo que ninguna religión pagana podía imaginar, yo soy el que soy. El Dios eterno, sin forma y sin límite, enviaba a un antiguo fugitivo a exigir libertad al imperio más poderoso del mundo. Regresó a Egipto con el bastón en la mano y a Aarón como portavoz. Reunió a los ancianos de Israel, les contó lo que había visto y oído, y el pueblo se inclinó y adoró. Por fin Dios había escuchado. Luego, Moisés y Aarón entraron en el palacio. Faraón estaba sentado en su trono, rodeado de columnas y estatuas, seguro de que ningún dios extranjero podía tocarlo. Pero Moisés habló con una seguridad que no era suya, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón se rió. No conozco a ese Dios, y no dejaré ir a Israel. Y no solo se negó, endureció la carga de los esclavos, obligándolos a producir lo mismo sin los materiales que antes recibían. El pueblo se quejó contra Moisés, pero Dios no había terminado. Entonces comenzaron los días en que Egipto aprendió que los dioses de piedra no hablan, no ven y no salvan. El Nilo, orgullo de la nación, se volvió sangre. Los peces murieron, el hedor subió, los magos intentaron imitar la señal, pero no pudieron deshacerla. Después vinieron las ranas inundando palacios, las nubes de insectos, las epidemias sobre el ganado, las llagas sobre la piel, el granizo mezclado con fuego que destrozó los campos, las langostas que devoraron lo que quedaba. La oscuridad tan espesa que parecía tocarse. Una y otra vez, el faraón prometía dejar ir al pueblo y una y otra vez endurecía su corazón. No era solo una lucha por esclavos, era una confrontación entre el Dios verdadero y la soberbia humana. Pero había una última noche preparada. Esa no sería una plaga más, sería juicio. Dios ordenó a su pueblo sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los postes de las puertas. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Así nació la Pascua. Mientras los hebreos comían apresurados, listos para salir, el ángel de la muerte recorrió Egipto. Desde la casa más humilde hasta el palacio real, todo primogénito cayó. El grito de la nación se escuchó como un océano de dolor. Faraón, quebrado, llamó a Moisés y le dijo, levántate, sal de en medio de mi pueblo, y bendíceme también. Después de 430 años, los hijos de Israel salieron de la tierra de su esclavitud, llevando consigo oro, plata y vestidos que los mismos egipcios les entregaron. Dios había ganado. Sin embargo, la historia no termina cuando las cadenas caen. Dios guió a su pueblo con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Los llevó por el camino del desierto hasta que llegaron frente al mar. Entonces, el corazón del faraón se endureció otra vez. ¿Qué hemos hecho, dejando ir a nuestros esclavos?, dijo. Tomó sus carros, sus jinetes, sus mejores soldados, y salió en persecución. Israel vio el mar delante y el ejército atrás, y el pánico los hizo olvidar los milagros. «Nos trajiste a morir aquí», gritaron. Pero Moisés se puso de pie y declaró la frase que resuena hasta hoy, «No temáis. Estad firmes y ved la salvación del Señor. Porque los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los veréis». Dios ordenó, extiende tu mano sobre el mar. El viento sopló con fuerza, las aguas se abrieron como paredes, y el fondo quedó seco. Israel cruzó en medio de un túnel líquido iluminado por la gloria de Dios. Los niños miraban maravillados, los ancianos avanzaban apoyados en sus bastones, las mujeres apretaban a sus hijos contra el pecho.
Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las ruedas de los carros se trabaron, el caos los atrapó, y al mandato de Moisés las aguas volvieron a su lugar. El ejército que había sometido pueblos enteros fue tragado en un instante. En la orilla, Israel levantó un canto: cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente, echó en el mar al caballo y al jinete. Del otro lado comenzó la etapa más difícil, la libertad interior. En Sinaí, el monte tembló, el fuego descendió, la voz de Dios retumbó dando los mandamientos. Israel prometió obediencia, pero mientras Moisés recibía la ley, el pueblo fabricaba un becerro de oro. Dios pudo destruirlos allí mismo, pero la intercesión del profeta abrió la puerta a la misericordia. Se renovó el pacto, se construyó el tabernáculo, la nube llenó el campamento. Aún así, cuando estuvieron a las puertas de la tierra prometida, eligieron creer el informe del miedo y no el de la fe, por eso una generación entera tuvo que morir en el desierto. El desierto se volvió entonces un escenario de prueba. Allí aprendieron que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en caminar al ritmo de la voz de Dios. Cuando no hubo agua, murmuraron. Cuando no hubo carne, murmuraron. Cuando vieron a otras naciones, tuvieron miedo. Pero cada queja solo mostró que el cuerpo había salido de Egipto, pero Egipto seguía dentro del corazón. Aún así, cada mañana el maná caía como un recordatorio de que la gracia llegaba antes que la disciplina. Cada tarde las codornices recordaban que Dios también escucha los deseos más sencillos. Y la roca que dio agua en Horeb mostraba que incluso en la aridez Él podía abrir ríos. Al llegar a los límites de la tierra prometida, Moisés envió 12 espías. Vieron ciudades amuralladas, hombres enormes, campos fértiles. 10 de ellos regresaron con la vista llena de miedo: no podremos, somos como langostas. Solo Josué y Caleb hablaron según la promesa: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos la dará. Pero el pueblo escogió creer la voz del miedo, y ese día se decidió que una generación entera moriría en el desierto. 40 años de vueltas alrededor del mismo problema, 40 años para que los hijos aprendieran lo que los padres rechazaron. En medio de ese camino hubo rebeliones abiertas. Coré y sus aliados quisieron arrebatar el liderazgo que Dios había dado. Todos somos santos, dijeron, como si santidad significara ausencia de autoridad. Moisés no defendió su posición con espada ni con gritos, se postró y dejó que Dios hablara. Y Dios habló haciendo temblar la tierra. El suelo se abrió y tragó a los rebeldes, mostrando a toda la congregación que no se puede jugar con lo sagrado. Aquella escena, grabada en la memoria de miles, enseñó que la libertad no significa anarquía, sino obediencia al Dios que los había sacado. Pasaron los años. Moisés envejeció mirando siempre hacia adelante, guiando a un pueblo difícil, intercediendo cada vez que la ira divina podía consumirlos. Ningún otro profeta habló con Dios cara a cara como él. No era una lucha de egos entre un líder hebreo y un monarca egipcio, era el enfrentamiento frontal entre el Dios verdadero y un sistema que oprimía vidas. Era la revelación de que la sangre en las puertas puede detener a la muerte, de que un bastón en la mano de un pastor puede doblegar a un imperio, de que un pueblo sin armas puede caminar en medio del mar. Era la prueba de que la presencia de Dios quiere habitar entre los hombres y no solo visitarlos. Si la contamos con el ritmo del cine, cada escena pide un plano cercano: la madre soltando la canasta, la princesa abriendo el cesto y sonriendo. El joven Moisés mirando el cadáver del egipcio y entendiendo que ya no hay vuelta atrás, el anciano Moisés, años después, dejando caer las sandalias frente a la zarza y oyendo su nombre en labios eternos. El faraón cerrando los puños mientras el Nilo se vuelve rojo, los hebreos marcando las puertas bajo la luna, el mar abierto reflejando el fuego de Dios, el becerro de oro siendo molido hasta volverse polvo. Cada imagen proclama que Dios es más grande que los reinos y más paciente que los hombres. Porque, al final, la gran pregunta es la misma para nosotros: ¿a qué faraón estamos obedeciendo hoy? ¿A qué cadenas nos acostumbramos tanto que ya las creemos parte de nuestra piel?
El Dios que se presentó como yo soy sigue exaltándose sobre los poderes de este mundo, sigue oyendo clamores que parecen olvidados, sigue abriendo mares cuando la lógica dice que ya no hay salida. Y así como Israel tuvo que marchar aunque detrás venía el ejército, también nosotros tenemos que avanzar incluso cuando el pasado nos persigue, porque el Dios que llama también respalda. Así que quédate en la historia hasta el último cuadro, porque cada tramo del camino revela algo del corazón de Dios. Su paciencia con los débiles, su guerra contra la injusticia y su deseo de habitar con su gente. No es solo pasado, es un espejo. Cada vez que escuches deja ir a mi pueblo, recuerda que también te lo dice a ti. Y si él pudo levantar a un niño del agua para derrumbar un imperio, también puede tomar tu vida y convertirla en un testimonio que atraviese generaciones, para honra de Dios. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.